Saludos, saludos, ¿cómo están todos? Bienvenidos sean. Espero que me acompañen y puedan pues compartir el video a un nuevo análisis de la situación sociopolítica económica de la República Dominicana con el licenciado Luis José Rosó. Mire, en esta tarde vamos a ser un poco más amplio al respecto con nuestro análisis por la sencilla razón de que nos hemos centrado en observar pues la situación no solamente de un país en particular, sino de toda Latinoamérica. Y podemos ponerle a este título, como título a este video, Latinoamérica SOS. Mire, si nosotros iniciamos señalando principalmente lo que está pasando con el triángulo de Centroamérica, en este caso El Salvador, Guatemala y Honduras. No es un secreto para nadie y es sabido por todo la situación por la cual están pasando estos países de Centroamérica, plagado de corrupción, bandas criminales, pandillas y pandillas extorsionistas en todos los sectores, en todo el sentido de la palabra, además, que era lo que iba a decir. Si a eso, entonces nosotros pasamos de esos países, ustedes saben que esos países pues tienen una particularidad que la mayoría de sus habitantes están procediendo a emigrar. ¿A emigrar hacia dónde? Hacia los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa si nosotros vamos a México? En México, que es un país un poco más desarrollado, la situación es un poco más, porque se dice, es un poco más compleja, porque se dice que el gobierno, que no hay gobierno. Los que gobiernan en México son los cárteles. Entonces, como que los gobiernos en nuestros países están perdiendo el control de lo que es la democracia, de lo que es el sistema o de lo que es un sistema de derecho adecuado en defensa o a favor de los pueblos. Mire, esto pasa en México. Ahí quienes dominan los cárteles, las bandas y demás agrupaciones violentas. Pero si nos vamos entonces a Sudamérica y ahí vemos la situación por la cual ha pasado Bolivia, Colombia, Venezuela, que un saludo a los hermanos venezolanos que luchen por su libertad, que hagan como está haciendo Cuba en estos momentos, que se tiren a la calle, que salgan de ese secuestro en el que lo han sometido por tanto tiempo. Vamos a la calle a luchar, que la soberanía, el pueblo es soberano y es mucho más, y el poder está en el pueblo. Así que, hermanos venezolanos, vamos a la calle. Pero también podemos decir Brasil, que está sumido, tiene una gran población de pobres, tiene una gran población, o mejor dicho, un gran porcentaje de pobreza y de cuido y hacinamiento. Podemos hablar de Chile con un sinnúmero de dificultades en el ordenamiento social, pero también Argentina, que ha tenido ciertas cuestiones de dificultad en su ordenamiento político. Y los demás países, para no hacer el video más largo, también pues están pasando por dificultades. Pero si nos vamos entonces al Caribe, ¿qué pasa en el Caribe? Obviando Puerto Rico, porque Puerto Rico es territorio norteamericano y pues de una u otra manera pues tiene un nivel de ordenamiento sociopolítico económico diferente
a los que tienen ya soberanía, a los que están identificados como que tienen ya un presidente que dirige la cosa pública. Miren, obviando a Puerto Rico, nosotros vamos hacia Cuba. ¿Qué está pasando en Cuba? Cuba tiene 59 años secuestrado. 59 años que ha perdido el pueblo cubano en atraso. Ok, podemos decir Cuba tiene un adelanto en el área médica, correcto, pero es un pueblo atrasado completamente. Es un país que usted no tiene como visión de ningún adelanto que pueda llevar a que haya una población libre. Y yo saludo a los cubanos. Luchen por su libertad. Lo apoyamos, no moralmente, no, como haya que apoyarlo, porque los dominicanos, de una u otra manera, hemos estado ligados al pueblo cubano. Ahí está Máximo Gómez, que luchó por la independencia de Cuba y fue uno de los guerreros cubanos, o mejor dicho, de los guerreros en Cuba en su tiempo. Entonces, y fue dominicano. Entonces, hemos estado ligados. Cuba, cubanos, no paren de luchar. Ustedes son la soberanía de su pueblo. Así que adelante, pueblo cubano. La libertad los espera. A luchar todos. Miren, si pasamos de Cuba, pasando por Cuba y llegando a Dominicana, vemos que en la República Dominicana hay un clima más, como más aceptable, un clima de paz y tranquilidad. Pero en República Dominicana también existen las bandas criminales, también existen las bandas extorsionistas, que en muchos sectores, principalmente en Santiago, en sitios aledaños, hay bandas extorsionistas que extorsionan a comerciantes para brindarle una supuesta protección. Eso existe en la República Dominicana. Como también existen los tentáculos de los cárteles de narcotráfico y un sinnúmero de organizaciones que delinquen y no son aceptadas en la sociedad. Pero hay un clima mucho más tranquilizante, hay un supuesto control que podemos disfrutar un poco en la calle, diferente a otros países, principalmente a los países de Sudamérica. Que esos países, después de las 10 de la noche, solamente hay dos grupos en la calle, los policías y los narcotraficantes, o mejor dicho, los vándalos. Entonces, llegamos hasta Haití. ¿Qué pasa en Haití? Ustedes ven la situación por la cual está pasando en Haití, que hubo un magnicidio donde pues mataron, torturaron vilmente al presidente haitiano de mala manera. Entonces, del cual yo hice un video dando a indicar exactamente que esos colombianos no eran los culpables, ni son los culpables de la muerte del presidente haitiano. No hay que investigar mucho. Los responsables de la muerte del presidente haitiano están en su entorno. Esas personas encargadas de la seguridad del presidente son los responsables. Ahí no hay que investigar mucho. Y hablamos en este caso de la consecuencia que eso provoca, o mejor dicho, los daños colaterales que eso provoca en el lado dominicano de la isla. Y podemos hacer un video de eso porque es mucho exactamente el daño que provoca esta situación haitiana a la República Dominicana, principalmente en el área comercial y económica. Le hace un daño tremendo, pero también no es un secreto para nadie que de Haití a República Dominicana hay un trasiego de armas
es decir, un contrabando de armas, y hay que vigilar, o mejor dicho, estar vigilante, porque no sabemos los tentáculos que puede tener esas 70 bandas criminales que operan en Haití con los cuerpos de seguridad en República Dominicana, ya que por la frontera pues pueden haber algún vínculo comercial en este sentido. Pero con respecto a englobar lo que es Latinoamérica, mire, hay un denominador común en nuestros países latinoamericanos. ¿Cuál es? Que están plagados por la característica del subdesarrollo. Y este subdesarrollo, ¿cómo está representado? Bueno, y usted me va a decir si sí o si no. Los países de Latinoamérica todos tienen esta misma característica. ¿Cuál es? Mire, plagado de corrupción, alto nivel de inseguridad, educación de baja calidad, trabajo mal pagado, mal remunerado, desorganización urbana, un sector informal de la economía desorganizado y la falta de oportunidades. Eso nos conduce ¿a qué? A un nivel de pobreza extrema. Y ese nivel de pobreza extrema causa división o provoca división de quienes lo patrocinan, porque esa división es patrocinada y esa corrupción y esa característica que le hemos dado es patrocinada por alguien. ¿Quién? Bueno, el sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Quién domina el sistema? Se habla del NOM, el nuevo orden mundial, terminado en M, el NOM, el nuevo, lo que son precursores de lo que es el nuevo orden mundial. Entonces, esas características que tienen Latinoamérica no las tienen los países europeos en cierto grado. Entonces, ¿por qué sufrimos todas esas vejaciones? ¿Por qué sufrimos todas esas dificultades? ¿Por qué nos embargan? ¿Por qué nuestros políticos son tan corruptos y buscan solamente hacerse ricos? Por una razón, mire, esa división provoca migración. Por eso es que los países de Centroamérica están, su población, migrando hacia los Estados Unidos, porque están sumidos en una pobreza extrema por la corrupción. Esa división es absorbida por ese sector político o corruptor que por tener o por ser rico, que es lo que dirigen en nuestros países, venden su dignidad, su soberanía, la libertad, el bienestar de los pueblos a un sistema que absorbe y se alimenta no solo de la división, sino también del desorden y la violencia de nuestras naciones. Y eso son los precursores verdaderamente de esas dificultades en las que nos tienen sometido y navegando profundo en ese subdesarrollo y no salimos de ahí. ¿Por qué? Porque mirando a grosso modo ese panorama, y mire, por la lucha de intereses y el afán acumulativo de los que nos dirigen, de riqueza particulares, de hacerse rico, se ve un poco difícil que haya un reordenamiento sociopolítico y económico en nuestros países. Porque quienes patrocinan, pues corrompen, compran dignidades para que eso no suceda, para que no haya, pues, ese reordenamiento, porque no conviene un orden. No, lo que conviene es el desorden. Entonces ellos se alimentan de ese desorden. Ahora, eso que patrocinan no se llama comunismo, tampoco se llama capitalismo, ni es el nuevo orden que nos quieren implantar. Miren, el capitalismo puede ser que funcione en este sistema, o mejor dicho, que sea funcional y que dé como un paso a organizar, pero no
ese capitalismo salvaje, no ese capitalismo salvaje que lo que quiere es hacerse rico y aprovecharse de ese desorden y aprovecharse de la pobreza, porque ese es su alimento. No, ese capitalismo no, sino el capitalismo con rostro humano. Es un capitalismo con rostro humano el que necesitamos para sacar del hoyo y para sacar de esas dificultades y de ese desorden a nuestros países. Pero para eso tenemos que estar unidos y cambiar el chip. Se requiere de un nivel de visión de diferente. Se requiere de un nivel de visión diferente del ordenamiento de la sociedad. Si no tenemos esa visión diferente del nivel de ordenamiento de la sociedad, no logramos organizar nuestro país. Si nosotros miramos o nos miramos independientemente que lo que queremos es hacernos ricos, entonces no vamos a tener esa visión. Porque la visión de hacerse rico es como yo lo llamo, los economistas del sistema que solamente observan y ven a dónde pueden tener ganancias, de dónde pueden sacar beneficio, no de dónde pueden ordenar para que haya un mejor sistema, para que haya un mejor mundo para todos. Y es lo que nosotros debemos propiciar, el que haya una armonía, que haya un ordenamiento donde podamos vivir todo en comunidad. Que como le dije, no se llama comunismo, pero mucho menos se llama el capitalismo salvaje, pero mucho menos el non, que es el nuevo orden mundial el que nos quieren imponer. No. Vamos a trabajar, señoras y señores, vamos a crear conciencia y vamos a quitarnos el chip de querer ser. El tener dinero no te hace más que nadie, ni te da favor. Si no, eso te resta, porque tú vives en peligro. Vamos a trabajar para tener una mejor nación, tanto en República Dominicana como en toda Latinoamérica. Bendiciones y buena tarde. Compartan el video y sigamos trabajando por un mejor mundo, por un mundo mejor.